Bienvenidos a Color al Aire, tu punto de encuentro con la innovación, liderazgo y sustentabilidad. Conoce de voz de expertos las últimas tendencias en el sector industrial de Latinoamérica y el mundo. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados. Bienvenidos a Color al Aire, un podcast de PPG. Hoy tenemos una invitada muy especial, su nombre es Paola Quintero y es la gerente general y directora financiera para la región andina. Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Nati, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué rico tenerte acá, contar una historia de tanto éxito. Sí señora, así es. Contanos, Paola, cómo ha sido esa historia tuya para llegar a ser hoy la gerente general de la región andina. Nati, mi historia en PPG comenzó hace 17 años. Empecé muy jovencita en Colpisa como analista financiero. Colpisa fue una empresa que adquirió PPG y desde ahí he tenido una carrera de crecimiento constante. He ocupado diferentes posiciones en finanzas, he estado en otros países también apoyando proyectos específicos de PPG. En todos estos roles siempre he tratado de dar lo mejor de mí, apoyando a los negocios, a las funciones desde la parte estratégica, del conocimiento del cliente, de atender los requerimientos. Entonces creo que todo ese enfoque que he tenido me ha permitido pues que en esos momentos en el que se abría este tipo de posición pudiera estar considerada para ocuparla. ¿Cuáles son esos aspectos clave que consideras es importante tener en cuenta a la hora de querer crecer dentro de una organización multinacional? Específicamente en PPG, creo que todos los pilares que nos muestra el PPG Way to Lead son súper importantes si se tiene como meta el crecimiento dentro de la organización. Lo que nos plantean del enfoque al cliente, de ser responsables, del enfoque en los resultados, creo que es súper importante para tener una carrera en PPG. Asimismo, pues obviamente tener las ganas de crecer, tener muy claro ese propósito, hasta dónde quiero llegar en la organización y sobre todo manifestarlo. Creo que esos son aspectos súper claves en el momento de tomar la decisión de crecer dentro de la compañía. ¿Cuál sería el consejo que le darías a las personas que en este momento están llegando a PPG, que quieren tener una carrera dentro de la empresa? ¿Qué les dirías que tuvieran en cuenta? Creo que PPG es una excelente compañía que nos permite llegar tan lejos como nosotros mismos queramos. Entonces es empezar a entender la organización, entender que PPG no es solamente región andina, que no es solamente Colombia, que no es solamente Ecuador, que realmente afuera hay muchas posibilidades de crecimiento. Entonces es tener claro a dónde quiero ir y empezarme a proyectar. Todo el tema de networking es también supremamente importante, conocer otros contactos, tanto dentro de región andina como por fuera, que puedan potencializar ese crecimiento también es súper importante. Ese tema de potencializar el crecimiento a mí me parece muy importante desde tu rol como líder. ¿De qué manera ayudas a potencializar el crecimiento con las personas que hacen parte de tu equipo de trabajo? En mi caso, y creo que para cualquier líder, el tema de desarrollo de equipos es súper importante. Es una de las responsabilidades más importantes que podemos tener como líderes. Pues primero que todo, desde nuestra parte, específicamente mía como líder, he tratado siempre de definir el camino, de definir los objetivos de manera muy clara, de manera que para el equipo sea fácil entenderlos y con base en eso proponer la ejecución. Obviamente también identificar los talentos, las personas que quieren seguir creciendo dentro de la organización y tratar de apoyarlo, tratar de encontrar para esas personas posibilidades de crecimiento dentro de la organización, identificar junto con ellos qué habilidades necesitan desarrollar para poder aspirar a otro tipo de cargos y apoyar pues, cualquier entrenamiento o capacitación que se requiera. Entonces creo que dentro del rol del líder esa parte de desarrollo de equipos es súper importante. Y desde las personas,
¿Cuáles son esas competencias o esas habilidades blandas que es muy importante tener en cuenta para poder seguir desarrollando la carrera dentro de PPG? Bueno, creo que el enfoque en el resultado es súper importante. Obviamente, tener la disposición de seguir aprendiendo, de involucrarse en actividades o proyectos distintos que te exijan seguir dando lo mejor cada día. Entonces creo que el tema de exposición es súper importante para una persona que considera a PPG como una posibilidad dentro de su carrera de crecimiento. Hablando de PPG como una posibilidad de crecimiento dentro de todas las oportunidades que has tenido de crecer, ¿por qué escogiste PPG para seguir tu proceso y tu plan de carrera y no otras organizaciones diferentes por fuera? Primero porque estoy convencida de que PPG está en línea con mis principios y con mis valores. Para mí eso es muy importante, es una compañía con la que realmente me identifico. Lo segundo es porque me ha permitido crecer, aprender, desarrollarme. Y lo tercero es porque hay posibilidades infinitas de crecimiento. El crecimiento, como lo planteaba ahorita, en este tipo de compañías no se limita únicamente a lo que vemos acá localmente, sino que por fuera hay muchas posibilidades de crecimiento en roles similares al que tengo en estos momentos, incluso en roles diferentes. Entonces, definitivamente es una empresa en la que las posibilidades de seguir aprendiendo son muy grandes y eso es realmente a mí lo que me mueve. Y la verdad es que estar en una organización con presencia en tantos países te abre las puertas al mundo. En términos de idioma, ¿crees que manejar un segundo idioma como el inglés hace la diferencia para poder tener más oportunidades por fuera? Definitivamente, sí. Es uno de los aspectos claves a la hora de ser considerado en otras posiciones por fuera. Te abren las puertas únicamente no en PPG, sino también en cualquier otro tipo de compañía en el que se quiera crecer. Es el lenguaje común que se utiliza para comunicarse con otros países, con otros pares que estén por fuera. Entonces, sí, ese tema del inglés creo que es fundamental en el momento de tomar la decisión de una persona en un nuevo rol en la compañía. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo con el inglés? ¿Ya tenías la competencia desarrollada cuando llegaste a PPG o ha sido un proceso de ir aprendiendo durante el desarrollo de tu carrera? Digamos que manejaba el inglés antes de llegar a la compañía, pero en las posiciones en las que había estado no tenía una exigencia como la que empecé a tener en PPG. Entonces, realmente la necesidad de manejar en una mejor manera el idioma surgió con PPG. He estado en clases, siempre he estado en pro de seguir aumentando mis habilidades con respecto al inglés y es una tarea que realmente es de nunca acabar. O sea, es algo en lo que siempre hay que mantenerse, digamos que en la práctica, para que te llegues a sentir de alguna forma cómoda y establecer con cualquier persona en la organización, independiente del país en el que esté, ese tipo de conversaciones que son necesarias. Perfecto. Entendemos que el desarrollo de las personas, el desarrollo profesional es muy de cada uno, pero nos gustaría que nos contaras desde tu experiencia, PPG, qué herramientas te ha dado y de qué manera te ha apoyado para poder ir creciendo también a nivel profesional. Digamos que una de las formas directas en las que PPG ha apoyado mi crecimiento es ofreciéndome posiciones distintas en la organización. Porque de alguna forma eso me ha permitido ampliar mis conocimientos, específicamente en finanzas, entender el proceso de finanzas desde muchas perspectivas, entonces creo que es muy importante. A nivel de liderazgo, también he recibido muchas herramientas que me han permitido crecer en la organización y sobre todo de cara a los equipos de trabajo, tener un buen acercamiento. He estado en diferentes programas de liderazgo, también he estado en programas de mentoría, entonces creo que son programas que son súper interesantes, que te ayudan a desarrollar no solamente desde la parte técnica de lo que necesites en las posiciones, sino también esa parte personal que obviamente tiene que ir de la mano con el crecimiento.
A lo largo de toda tu historia en PPG, me imagino que has vivido muchos procesos y me gustaría que nos contaras cuál ha sido de pronto ese par de proyectos o de procesos que fueron en su momento muy retadores, de pronto complejos, pero que hoy miras atrás y decís, fue un gran aprendizaje haber pasado por esta experiencia. He tenido varias. Yo creo que una de las experiencias que me ha marcado como profesional fue la experiencia que tuve en Panamá. En Panamá llegué como directora financiera de una integración que se hizo en ese país, la hizo el negocio PMC, era una compañía familiar. Entonces, digamos que ahí los retos estaban en varios sentidos. De cara al equipo, tratar de cambiar un poco la cultura y tratarlos de meter un poco más en todo el tema de la cultura PPG, en el tema de procesos también. Obviamente, todo el tema de controles es muy robusto en PPG, entonces digamos que los retos de cara a las personas que estaban en la compañía, empezarlas a meter en las diferentes tareas, en los diferentes controles que debíamos cumplir, digamos que fue algo que en su momento fue complejo, pero que al final tuvo un buen resultado. Y también el choque cultural, era la primera vez que trabajaba por fuera de Colombia. Realmente pues uno no magnifica este tipo de situaciones sino hasta que está en ellas, pero realmente hay muchas diferencias. Entonces es también abrirse, entender que no todas las personas trabajamos de una misma forma, que a nivel personal no todos, digamos que tenemos las mismas prioridades o pensamos de la misma manera, y adaptarse. Creo que el tema de adaptación en estos casos en los que estás trabajando por fuera de la cultura en la que siempre has estado es muy, muy importante. Hablando de ese tema de adaptación en una organización de estas con presencia en tantas partes en el mundo, ¿cómo ha sido ese proceso de interactuar con personas de qué países o de qué continentes has tenido que trabajar y cuál ha sido tu experiencia? Pues creo que en los diferentes proyectos en los que he estado me han obligado, por llamarlo de alguna forma, a interactuar con personas, yo creo que de casi todas las regiones. Por ejemplo, en los proyectos en los que estuve en Panamá relacionados con la migración del software que migramos a SAP, estuvo muy involucrado el equipo de Europa. Dentro de finanzas he tenido interacción con personas de Estados Unidos, de México, de Brasil. Por ejemplo, con el equipo de Asia, hace más o menos 2 años también interactuamos muchos porque tenían unos proyectos muy importantes relacionados con todos los flujos de procesos. Entonces creo que precisamente una de las ventajas de trabajar en PPG es eso, de que estás abierto a tener contacto con otras culturas, con otras formas de trabajo que pues en definitiva enriquecen todo el conocimiento que puede tener una persona. Si una persona actualmente en PPG, en cualquier lugar del mundo, pero específicamente aquí en región andina, quisiera ver oportunidades de crecimiento en otros países, ¿qué alternativas se ofrecen? Bueno, la principal herramienta es el PPG Career, pero lo primero, insisto, es tener muy claro a dónde se quiere llegar, o sea, qué es lo que me inspira, dónde me visualizo. Entonces, según eso, empezar a buscar opciones. En el PPG Career, tú ingresas más o menos, cuando haces tu inscripción, más o menos debes identificar como cuáles son esos tipos de cargos que son de tu interés, y se te abren un montón de opciones que pueden estar en Latinoamérica con tu idioma, pero pueden estar también en Estados Unidos, en Europa. Entonces es una herramienta que definitivamente debemos consultar si nuestra meta es llegar a ocupar posiciones por fuera de la región. Es muy importante tener un sponsor o tener personas que te guíen y te orienten. En tu caso, ¿cuáles personas han sido claves para haber llegado hoy hasta donde has llegado? Pues yo creo que todos los líderes que he tenido han aportado en alguna medida a mi crecimiento. Desde la parte de finanzas, he trabajado con diferentes líderes
En estos momentos trabajo con Mike Brugger desde la parte de finanzas de la región y con Tiago, y los dos han sido súper importantes en el crecimiento que he tenido en los últimos años. También, por ejemplo, con Adriana Macuset. Con Adriana Macuset trabajo desde que adquirimos Colpisa. Ella fue una de las promotoras de esa adquisición, y también he sido una persona que me inspira y que me muestra que en PPG se puede hacer carrera y llegar tan lejos como yo quiera. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué sigue después de esto? ¿O no has tenido tiempo de procesar todavía? En definitiva, seguir creciendo en PPG. Digamos que este tema y esta posición específica que hoy ocupo como gerente general, digamos que se sale un poco de la experiencia que he tenido, pero estoy segura de que me va a abrir la mente y que me va a llevar a explorar de pronto áreas que hasta ahorita por mi rol no conocía el alcance o el detalle, y sé que ahí se pueden abrir posibilidades. Entonces hoy sigo viendo obviamente crecer dentro de finanzas como una opción, pero estoy segura que cuando lleve un tiempo mayor en esa posición, también puedo estar preparada para otro tipo de posiciones, ¿por qué no en un área comercial, en algo de desarrollo estratégico que complementen la experiencia que he tenido hasta ahorita? ¿Cómo has visto esa experiencia de empezar ya, lo has hecho durante mucho tiempo, pero ya trabajar tan de la mano con los negocios, tú desde un rol muy financiero, ¿cómo ha sido ese proceso de entender el negocio ya desde un rol diferente al rol de estar como siempre, como desde el área financiera, de control, y ya abrirte un poquito más al tema de clientes, de estar viendo digamos que el entorno desde otra perspectiva? Ha sido muy retador, pero ha sido muy interesante y realmente me ha gustado mucho. Desde finanzas, y es obviamente porque eso nos exige la función, pues digamos que tratamos de entender los negocios o las funciones desde el número, desde el resultado. Pero llegar a esa posición pues me ha permitido entender un poco más en detalle tanto la parte de los negocios, de las estrategias, de los big bets o de las grandes oportunidades que cada uno de los negocios tiene, y en esa forma también pensar cómo apoyarlos para que eso que hoy están viendo como proyecto pues se vuelva una realidad. Entonces creo que la exigencia ha sido alta porque me ha obligado a salirme de lo que siempre he hecho, de la forma en la que siempre he visto a la organización, verla desde un punto de vista más amplio y más detallado, que lleve más a la acción. Excelente. Ha sido un proceso muy bonito, ha sido una carrera bastante interesante en tu crecimiento como profesional y también como persona. Sí. Muchas gracias, Paola, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos de verdad que te siga yendo muy bien, que sigas creciendo y muchísimos éxitos en este nuevo proceso como gerente general. Muchas gracias, Nati. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima edición de Color al Aire. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados.